Mientras en el firmamento se ha hecho historia, en la tierra también se escribía un capítulo clave para la región latinoamericana. Ecuador decidía en las urnas, aunque esta decisión electoral no le gustó a todo el mundo. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador. Porque está haciendo fraude, el más grotesco fraude, y lo denuncio públicamente. Julián Ecuri, nuestro periodista en el Centro Internacional de Noticias, nos acompaña en la tarde de hoy con los resultados de las elecciones del Ecuador. Julián, bienvenido, buena tarde. ¿Cómo quedó ese resultado? ¿Qué porcentaje se escrutó y qué cifras manejamos? Y Dani, una feliz tarde para usted y para todos los televidentes. Mire, ya en este momento el Consejo Nacional Electoral ha escrutado el 90% de las actas en el Ecuador. Y en este momento, Daniel Noboa, el presidente más joven en la historia del país, fue reelecto con un 55% de los sufragios, lo que equivale a un poco más de 5.803.000 votos. Mientras que su candidata, la opositora Luisa, tiene un total de 44% con 4.635.000, la candidata por el partido Revolución Ciudadana y quien representaba al correísmo en estos comicios en el Ecuador. Ahora, lo decíamos, un 99% escrutado hasta este momento, según el Consejo Nacional Electoral, Idania. Pero también revisemos las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional de Ecuador, que está compuesta por 151 legisladores y que fue electa en los pasados comicios del 9 de febrero y que entrará en funciones el próximo 14 de mayo en el país, porque va a ser dominada por dos grandes fuerzas políticas. En primer lugar, la Revolución Ciudadana, en alianza con Reto, que en total tendrá 67 curules, y Acción Democrática Nacional, el partido Daniel Noboa, con 66. Es decir, Idania, que a ninguna le alcanzará para tener mayoría absoluta, que se requiere de 77 escaños, lo que le obligará a ambos, a bloques, en este caso, a negociar. Clave esto para el nuevo gobierno de Daniel Noboa, que va a tener esa baja representación y va a tener que negociar con diversos bloques. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que en este momento también está en este nuevo bloque de Asamblea Nacional de Ecuador. Lo vemos en pantalla, lo decíamos, 151 legisladores, la mayoría son 57, los 66 de Daniel Noboa, mientras que Luisa González tiene uno más, tiene 67. Por ejemplo, vemos a Pachacuti, que tiene 9, y lo decíamos al Partido Social Cristiano con 4. Recordemos que el Partido Indígena, Idania, tiene esas 9 curules. Sin embargo, no todos tienen una afinidad política. El Partido Indígena, en algunos casos, ha apoyado al gobierno de Daniel Noboa y en otros se han ido por la candidata del correísmo, Luisa González. Y Dania, así las cuentas, así las cifras, va a ser un panorama complicado para el gobierno de Daniel Noboa en cuanto al legislativo, pero bueno, ya miraremos cómo entra esto a partir, recordemos, el próximo 14 de mayo. Gracias, Julián, gracias por los datos. Previo a la entrevista a nuestra primera invitada, a quien le damos la bienvenida, Rosalía Arteaga. Ella fue presidenta constitucional encargada del Ecuador en 1997 y fue también vicepresidenta constitucional en el 2019. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación también. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Comencemos. No reconocer el resultado electoral no es de alguna manera intentar sabotear el propio proceso electoral vivido por el Ecuador o la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Yo diría que es absurda esa posición porque es evidente que con más de 1 millón de votos ese anuncio de fraude es imposible. A lo mejor tendríamos que remontarnos a la primera vuelta electoral donde el
propio presidente Noboa y alguna gente cercana a él más bien manifestaron que había fraude en contra de él en la primera vuelta, y tal vez eso explica que ahora que hubo un mejor control electoral, que hubo algunas disposiciones como evitar que se tome fotografía con el celular al voto, pudo dejarle a la gente más tranquila. Pero es evidente que para todos los ecuatorianos, o para la gran mayoría, estas son elecciones absolutamente válidas, limpias y transparentes. Lo otro, pues evidentemente, como usted lo manifiesta, es tratar de echar lodo a una nueva pérdida del Partido de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué cuesta tanto, expresidenta, admitir una derrota? Es decir, entre los argumentos que escuchábamos a la señora González, dice que es prácticamente imposible que no se haya crecido ni un solo voto entre la primera vuelta y ahora. ¿Por qué el Ecuador no puede cambiar de opinión y elegir o reelegir a Noboa? Esgrimiría dos: o hubo fraude en la primera vuelta, que eso demostraría que evidentemente el mejor control electoral de parte del grupo del presidente Noboa hizo que ya ese fraude no se dé, más bien. Y por otro lado, lo que usted manifiesta, además hay más cantidad de gente que salió a votar, hay menos votos blancos, diríamos así. Y esto es importante porque también hubo un llamado específico a personas de la tercera edad. Y yo le puedo decir, mis padres de 92 años salieron a votar y hubo muchísima gente, se veía en sillas de ruedas, gente realmente angustiada ante lo que podía pasar con el triunfo nuevamente de ese partido político al que hemos hecho alusión. Decidieron salir a votar, y probablemente también hubo una mejor campaña de parte del presidente Noboa y una mayor aceptación por parte del electorado, porque también me parece que el grupo de la candidata Luisa González cometió una serie de errores, como por ejemplo anunciar la creación de estos comités de paz, que lo único que podrían traslucirse es que podían ser los CDRs de Cuba o de Venezuela o inclusive de Nicaragua. Entonces la gente empezó a tener temor. Por supuesto, también una gran reflexión en torno al proceso de dolarización que vive nuestro país y el temor de que se pueda salir de ese proceso, lo que ha sido manifestado tanto por el candidato a la vicepresidencia, el señor Borja, como también con el propio expresidente Correa, que anunciaban pues que ese no era el sistema que a ellos les convenía. Entonces yo creo que hubo una reflexión profunda, una mejor campaña electoral y por supuesto esto que he mencionado, que hubo un mejor control de votos. La señora González ha cantado fraude, ha solicitado un reconteo. ¿Basta con esto o hay que presentar algún tipo de pruebas o cumplir con una reglamentación? Así es, en el Ecuador existen leyes electorales y tendrán que cumplir los requisitos previos antes de que se proceda a un reconteo. Si es que se procede al reconteo, pues eso estará bien, si es que han cumplido con aquellos requisitos que manda la propia ley. Hablemos de la gobernabilidad futura. Necesitaría, o necesaria, mejor dicho, para el progreso del Ecuador. No hay mayorías en el Congreso, hay que negociar para aprobar lo que el presidente Noboa necesite. Y el correísmo suele bloquear iniciativas importantes o encender la calle, ¿no? Es verdad lo que usted manifiesta, son expertos, ¿no? Respecto a lo primero, yo diría que el presidente Noboa está en mejores condiciones ahora con relación a la Asamblea Legislativa que las que él tuvo en este periodo corto transicional, porque cuando él asumió hace un poco más de un año la presidencia de la República tenía un número muy reducido de asambleístas. Ahora tiene un bloque muy importante y eso le va a permitir tener capacidades de negociación al interior de la Asamblea, de diálogo hablaríamos, porque cuando yo hablo de negociaciones por encima de la mesa, cuando hablo de diálogos, son diálogos pertinentes para mejorar la situación del país. Hemos visto cómo prominentes personas de la Revolución Ciudadana, como el alcalde de Guayaquil, han aceptado el triunfo de Noboa, y lo ha hecho también otro aliado que es el Partido Centro Democrático, aliado del expresidente
expresidente Correa, que también ha admitido que evidentemente hay un triunfo. Estamos hablando más de 11 puntos, es decir, más de 1 millón de votos. Y esto es algo contundente. Entonces, me parece que está en mejores condiciones de conseguir una gobernabilidad, sin quitar de que el Ecuador es un país conflictivo desde el punto de vista político, de que tenemos temas de inseguridad muy fuertes, de que se ha visto también ese calentamiento que se da en las calles. También otro gran perdedor de esta jornada es el líder indígena Leonidas Issa, que ha sido el más violento de todos, el que capitaneó aquellas marchas violentas del año 2019, el 2021. Y entonces todo esto implica que él también ha perdido peso dentro del movimiento indígena, porque muchos de los líderes indígenas, de los tradicionales, y de otros que también, como el caso de Nina Pacari, que es una autoridad en su provincia, en la provincia de Cotopaxi, pues no están con Issa. Entonces, yo creería que el gobierno va a tener que agilizar rápidamente conversaciones con sectores indígenas proclives al diálogo, así como con la iglesia, con los diferentes partidos políticos. Todo aquello pues puede ser contundente a la hora de hablar de una gobernabilidad que tanto necesita el país, y por supuesto dar pasos sólidos en temas de seguridad, en temas de atención a salud, de atención a educación, que son prioritarios en el país, así como él lo ha ofrecido, pues hablar de una nueva constituyente. Si esto quiere hacerlo, tiene que hacerlo al comienzo de su gobierno, porque usted sabe que el capital político es frágil y es mejor hacerlo cuando se está en la cresta de la ola y no cuando ha bajado en su popularidad. Así es. ¿Cree usted, expresidente Arteaga, que una constituyente es necesaria? Hay aspectos importantes que cambiar en la Constitución, como por ejemplo la vigencia de esos 5 poderes del Estado. Yo creo que hay que volver a los 3 tradicionales, ¿no? Porque sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana ha sido muy criticado por temas de corrupción, por temas de poca eficiencia y de no representar realmente a la ciudadanía, sino al poder de turno. Y yo creo que eso es importante que se hable. Habría que en algún momento discutir en el país el tema de la bicameralidad, por ejemplo, que podría tratarse en la Constitución y que podría darle un aire, un respiro a la democracia ecuatoriana, porque siempre es importante introducir, pero además yo, por ejemplo, soy ferviente defensora del bicameralismo, porque eso le da la posibilidad a la Asamblea, como se llame, o al Congreso de la República, de tener 2 instancias de discusión, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Entonces, hay varios temas que tienen que discutirse y habrá otros que tienen que ver con las leyes, que no es la Constitución, pero que sí, por ejemplo, en el tema de las leyes laborales, tiene que buscarse un mejor código laboral que propenda a la creación de mayor empleo y no detenga la generación de empleo. Tiene que tratarse el tema de la seguridad social, que la seguridad social ha sido tratada como algo público cuando la seguridad social es de los afiliados, de quienes pagamos, o de los jubilados, y allí tendría que trabajarse bastante en temas de ordenamiento legal para el Ecuador y para propender a esa gobernabilidad. Otro tema importante es la ley de partidos políticos, porque con esta ley, con el financiamiento por parte del Estado, lo que hemos tenido es una abundancia enorme, y para algunos probablemente un buen negocio tener un partido político, recibir fondos del Estado y luego alquilar ese partido político. Entonces, creo que hay que trabajar bastante en temas de ordenamiento legal.